está. No reaccionaba, yo creo, por tanto aceite. Y vamos directamente a las Escrituras. Y vamos a leer una porción que está en el Evangelio de Mateo, el libro de San Mateo, capítulo 16. Y vamos a empezar a leer a partir del versículo 13. Ya estamos por ahí, ¿verdad? Si no trae su Biblia, bueno, aquí se va a estar proyectando, usted ya lo sabe. Y dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? O sea, ustedes, ¿qué dicen ustedes que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, hijo de ese Pedro, ¿cómo es? Dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijesen que él era el Cristo. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta porción, porque sabemos que en cada porción de las Escrituras tú nos traes revelación, tú nos traes enseñanza. Pero permite, Señor, que esta palabra que hoy será derramada podamos nosotros atesorarla en nuestra mente, en nuestro corazón, y que la podamos llevar a la práctica, a la acción. Y todo en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y este pasaje de las Escrituras es muy conocido para muchos de ustedes y se predica mucho. Y la mayoría de la gente se enfoca mucho en esta porción en la que Simón Pedro recibe esta revelación de parte del Padre, de parte del cielo, en cuanto a quién dice la gente que es Jesús, en cuanto a entender quién es Jesucristo. Pero el día de hoy vamos a utilizar esta porción, pero para hablar de algo un poquito, no diferente, pero sí una parte de esta porción que el Señor ha puesto esta mañana, que se tiene que hablar aquí en Pacto Vivo. Y en esta porción lo que usted tiene que saber para empezar a abrir aquí ambiente es que es la primera vez o es la primera mención en las Escrituras que se utiliza la palabra iglesia. Aquí en esta porción es la primera vez que el Señor utiliza la palabra iglesia, que en el original les dice eclesía, eclesia. Y les dice en los primeros versículos, llega él preguntándoles, que es el contexto, llega diciéndoles: bueno, ¿y ustedes qué escuchan? ¿Qué anda por ahí radio pasillo diciendo que quién soy yo? Ya ve que siempre hay radio pasillo, ¿verdad? ¿Qué es lo que la gente dice de quién soy yo? ¿Qué es lo que entienden o a qué se refieren cuando hablan de mí? Y los discípulos empiezan a contarle lo que han escuchado. Mucha gente no entendía que nuestro Señor Jesucristo era alguien distinto a Juan. Como ustedes saben, Juan inició primeramente este camino, fue preparando el camino para la venida del Señor. Y mucha gente todavía no entendía que Juan era una persona y nuestro Señor Jesucristo era otro.
no lo sabían, porque el que se había vuelto famoso en ese momento, cuando todavía no detonaba el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el que era más conocido era Juan. Entonces en ese contexto estaban, la gente decía, bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, pero alguien que ya había escuchado de él o que ya conocía un poquito más de cerca lo que él enseñaba y lo que él hacía. Decían, bueno, hay gente que dice que eres Elías, Jeremías, alguno de esos profetas, porque ellos sabían que tenía que llegar el Cristo, tenía que llegar el Mesías. Usted ya sabe que Cristo, Mesías, se refiere a lo mismo y se refiere al ungido. Eso es lo que quiere decir el Cristo, el ungido de Dios, el que iba a venir de parte de Dios. No me voy a dedicar ahorita a predicarle eso porque ya de esto le di una prédica completa, pero el ungido o quien se ungía en el Antiguo Testamento eran tres figuras principalmente, que era el sacerdote, el profeta y los reyes. Eran las tres personalidades o las tres figuras que se ungían en el Antiguo Testamento. En este caso, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él reúne las tres. Él es profeta, Él es nuestro sumo sacerdote y Él es el Rey de Reyes. Entonces Él trae toda la unción de Dios. Él es el ungido de Jehová, Él es el Mesías, Él es el Cristo. Así que viene una declaración fuerte, vamos a decirlo así, una revelación que le llega a Simón. ¿Por qué le llega a Simón? Todos sabemos que Simón Pedro, era una especie de vocero, era el más platicador de ahí de todos los apóstoles. Era el más platicador y era el más aventado, ¿verdad? El más arrojado. Y a él es al que le llega esta revelación. Y le dice, eres el Hijo del Dios viviente. Amén. Y el Señor le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. O sea, ahí lo está tomando en cuenta, lo está identificando como uno más de nosotros, como un humano, vamos a decirlo así. Como un simple mortal, como luego dicen los chavos. Bueno, no sé si digan así, ¿verdad? En mis tiempos sí. Dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y como le decía al inicio, muchas predicaciones se enfocan a esta revelación. Pero hoy no me quiero enfocar directamente a esto. Esta revelación trae mucha enseñanza y trae mucho que hablar y mucho que enseñar de nuestro Señor. Pero yo quiero seguir adelante y quiero enfocarme en el versículo 18. Porque ahí le dice nuestro Señor, y yo también te digo, o sea, le sigue diciendo a Pedro, que tú eres Pedro. En el original le dice Petra, ¿verdad? Piedra. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Este versículo genera un poquito de confusión porque usted sabe que mucha gente se refiere o piensa que la iglesia se fundó sobre la personalidad de Pedro. Y obviamente como el Señor habla y se refiere a él como roca, la gente se confunde y piensan que esa es la roca en la que se fundó la iglesia. Usted sabe que hay mucha gente que lo cree de esa manera. Pero no fue así. Realmente el Señor se estaba refiriendo a la iglesia que iba a nacer a partir de ahí. Y Jesús le dice, mi iglesia será construida sobre la roca, le está diciendo, es lo que le está diciendo, no sobre él, sino que su iglesia se va a construir sobre la roca, que la roca es él mismo. Todos ahora entendemos que la roca es Jesús, es ese fundamento firme sobre el cual tenemos que estar todos plantados, bien cimentados, ¿verdad? Eso se refiere con fundamento. Cristo mismo es esa roca sobre la que se va a fundar la iglesia. Como le decía en el griego, la palabra a la que se refiere es Petra. Y cuando él empieza a hablar de la iglesia, para poder entender un poquito más el trasfondo, él se está refiriendo a que va a existir una unión de distintas piedras para formar una estructura más grande, una estructura mayor, una estructura que va
que va a ser el fundamento de lo que va a ser la iglesia. A eso es a lo que se está refiriendo el Señor. La iglesia debe de ser esta roca, que la roca viene a ser una colección de creyentes reunidos en el nombre de Jesús, representando el reino de los cielos aquí en la tierra. A esa roca se refería el Señor. No sé si usted sepa un poquito de construcción o albañilería, pero cuando hacen los cimientos, normalmente le ponen, obviamente los hacen ahora con concreto, pero le ponen mucha piedra. Porque todas esas piedras juntas, que son sólidas, nos van a ayudar a que esa estructura sea fuerte, a que esa estructura sea resistente, a que no se fracture, no se quiebre con facilidad. A esa piedra se está refiriendo el Señor. La iglesia tiene que convertirse en esa base donde todos y cada uno de nosotros como creyentes formemos esa roca sólida. Nosotros venimos a ser un fundamento y venimos a hacer una representación del cielo aquí en la tierra. Yo creo que usted ha escuchado hablar de las embajadas. En nuestro mundo moderno, por ejemplo, aquí en México tenemos una embajada de Estados Unidos, que cuando usted quiere viajar a Estados Unidos, usted va a esa embajada a arreglar, a hacer unos trámites para que le den una visa y usted poder viajar hacia allá. Yo he conocido gente que va a lugares más lejos. Yo muchos años trabajé en maquiladora y conocí a gente que le tocó ir a Checoslovaquia, que le tocó ir a Alemania, que le tocó ir a otros lugares. En muchas de esas ocasiones tenían que ir a la embajada de ese país a solicitar los permisos para poder viajar a ese país. Nosotros también como México tenemos embajadas en varios países para que la gente, ya sea de nuestro país México o que gente quiere viajar a México, vaya y haga los trámites correspondientes para que puedan venir. Nosotros como iglesia somos una embajada del cielo. Cuando la gente necesita y quiere y le es necesario conocer del cielo o conocer el punto de vista de Dios acerca de las cosas que nos suceden, tiene que venir a la embajada a hacer sus trámites, a conocer de Dios. Tenemos que congregarnos, tenemos que reunirnos para poder establecer el reino de Dios en la tierra. Por eso le vuelvo a repetir, nosotros somos una embajada del cielo. Ciertamente cuando usted recibió al Señor, ciertamente cuando usted le dijo sí a Jesús y que usted recibió a Jesucristo como su Salvador primeramente, pero después como su Señor, usted obtuvo grandes beneficios. Simplemente recibió vida eterna. Pero para poder seguir usted esa transformación, ese cambio, ese caminar y ese reconocimiento de parte del cielo para con usted, con su persona, usted tiene que congregarse. Usted tiene que convertirse en un discípulo. El Señor Jesucristo, cuando reunió a sus discípulos o apóstoles, como ya mucha gente les conoce, primeramente ellos tuvieron que decirle sí a Jesús. Sí querían seguir a Jesús, sí caminaban con Jesús, pero tenían que estar con Jesús. Hubo mucha gente que fue invitada a seguir los pasos de Jesús y que no se acercaron y que no quisieron seguirlo. Nos lo han mostrado, lo vemos en las escrituras, pero nos lo han mostrado hasta en programas de televisión, hasta en series de televisión, y podemos ver cómo hubo gente que no se atrevió a seguir a Jesús. Jesús caminó con sus apóstoles, convivió con ellos, comió con ellos, durmieron en campamentos todos reunidos, platicaron, oraron, y eso fue un indicativo para ellos poder crecer y caminar como discípulos. Si nosotros queremos aprender a ser como Jesús, tenemos que convertirnos primeramente en discípulos
para posteriormente nosotros poder enseñarle a alguien más y nosotros a ser discípulos. El Señor quiere que podamos ser esa embajada del cielo aquí en la tierra. Por lo tanto, la iglesia, y se lo voy a decir así con todas las letras, no es un centro social. La iglesia no es un lugar para venir a entretenerse. No es un lugar para ir a escuchar conciertos. La iglesia es un lugar para ir a conocer de Dios y establecer el reino de Dios del cielo a la tierra. Del cielo a la tierra. Y esto se logra por medio de una unión de personas. La iglesia de Cristo no sería la iglesia de Cristo si no estuviésemos unidos. Si ese fuera el objetivo, así como ahora se ha puesto de moda, que nada más por línea o nada más porque escuché o hasta porque nomás vi un TikTok, eso hubiera hecho nada más el Señor. Les hubiera dicho, oye, ¿tú aceptas esto que te digo? Yo, sí, ok, ándale pues, nos vemos porque voy allá para el que sigue. No, ¿me estoy explicando? Tenemos que hacer discípulos. Ahora, ¿para qué sirve una embajada? Para establecer los parámetros, las leyes, la justicia de ese país en el país donde se establece la embajada. ¿Estamos de acuerdo? En las películas, inclusive en las películas quizás de detectives y policíacas y de agentes secretos, usted ve que salen corriendo y se meten a la embajada de Estados Unidos. Digo, porque son los que hacen las películas, ¿verdad? Si hiciéramos las películas los mexicanos, se meterían a la embajada de México. Y se mete ahí el personaje y ya nadie lo puede ahí tocar. Es inmune porque ya está en territorio americano. Cuando usted entra a la iglesia, usted está dentro del territorio del cielo. Usted está pisando el cielo. Usted está inmune a lo que está allá afuera porque está dentro del cielo. Y en ese cielo se tienen que establecer las reglas del cielo aquí en la tierra. La iglesia se conformó y se fundó de esa manera para que nosotros como iglesia pudiésemos impactar allá afuera, hacer más discípulos. No que de allá afuera esté impactando la iglesia y ahora nos estemos secularizando y haciendo las mismas cosas que hace el mundo. Nos estamos contaminando. Lo que tenemos que hacer es nosotros impactar afuera y no que lo de afuera impacte aquí adentro. Ahora, eso no quiere decir que nos volvamos religiosos. No les estoy hablando de religión. Les estoy hablando de establecer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos y conozcamos y sepamos de Él, y que vamos a establecer aquí en la tierra cosas que Él está declarando allá en los cielos. Nosotros aquí las tenemos que establecer. No al revés, no que de afuera vengamos a establecer cosas en la iglesia. Nada más con el simple hecho de que para que podamos ser más, para que se llene una silla más, para que estén contentos y para hacer dinero. No, no se trata de eso. Tenemos nosotros que establecer las reglas del cielo aquí en la tierra. Amén. La palabra griega, como le decía, para iglesia es eclesía. Y la eclesía viene del griego y se refiere a una asamblea o una democracia como se vivía en la Grecia clásica. Usted tiene que saber que todo lo que conocemos ahora como política moderna, como democracia, todo eso son conceptos que vienen desde la Grecia. Y eclesía se refiere precisamente a esa asamblea. Jesús hablaba de formar su iglesia. No se encargaba únicamente de juntar a un grupo de personas. No se trataba nada más de que se reunieran un domingo en la mañana por un rato, 1 hora, 2 horas, 3 horas. No, Él lo que quería era algo más. Él lo que quería era una asamblea legislativa donde podamos establecer las reglas del cielo aquí en la tierra. Si tomamos el original de asamblea del griego eclesia o eclesía, nosotros tenemos que entender que cuando estamos reunidos, congregados, es cuando estamos en asamblea.
Yo creo que todos nosotros hemos ido a alguna asamblea, hasta de padres de familia, hasta la asamblea del salón de clases de su hijo. Usted, yo creo que ha asistido alguna vez. O en alguna junta de ejidatarios o alguna junta de lo que usted quiera. Eso es una asamblea. ¿Por qué? ¿A qué van a la asamblea? A ponerse en acuerdo sobre las reglas que se están hablando en esa asamblea. Si es del salón de clases, bueno, las reglas de la clase, cómo poder hacer que sus hijos suban en calificaciones, cómo los va a calificar, si los reprueba, qué oportunidades tienen, si pasan con 10, qué premiación les voy a dar. Es lo mismo aquí en la iglesia. Tenemos que hablar de las cosas de Dios y lo que Dios está estableciendo y lo que Dios quiere Él para nuestras vidas. Y para la vida de la iglesia y para la vida de la sociedad. A eso se refiere el Señor. Tenemos que ser representantes. Fíjese el concepto. Me tomé yo creo un café ahí, ¿verdad? Porque ahí le va. Le di un trago al café en ese momento. Tenemos que ser representantes divinamente ordenados que actuemos como una roca, una locación sólida para el reino de Dios. Eso es lo que tenemos que ser. Representados o representar ordenadamente las cosas de Dios. El trabajo de la iglesia es traer el cielo a la tierra, es traer la eternidad de Dios a nuestro tiempo, al cronos. Traer el punto de vista de Dios, lo que Dios opina de las cosas, traerlo a la cultura moderna, a la sociedad moderna. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué piensa Dios acerca del aborto? ¿Qué piensa Dios acerca del matrimonio? ¿Qué piensa Dios acerca del hombre, de la mujer, de los hijos? Ese es el punto de vista que tenemos que establecer en estas asambleas. No importa lo que la gente piensa, crea o que le hayan enseñado, tenemos que ver aquí el punto de vista de Dios. Y tal vez va a haber muchos puntos de vista de Dios que no nos van a gustar, pero eso es lo que dice la Escritura. Como yo les digo un tanto en broma a veces, no maten al mensajero. Yo nada más vengo a decirles lo que dice el Señor. El punto de vista de Dios. Eso es lo que quiere el Señor que hagamos y que podamos ser como iglesia. No podemos dejar que la cultura, ya les dije hace un momento, que la cultura entre a la iglesia, sino que la iglesia impacte a la cultura. Construiré mi iglesia. La iglesia debe bajar las reglas, la legislación del cielo para poderlo permear a la sociedad. Muy probablemente no tendríamos tantos y tantas situaciones de violencia y de problemas en nuestra sociedad si verdaderamente la iglesia estuviera haciendo el trabajo correcto. Hay muchos lugares, inclusive hay muchas colonias donde vemos que hay casi una iglesia en cada esquina. Pero entonces, ¿por qué la sociedad no cambia? Porque nos encargamos de meternos a cuatro paredes. Sí, dice pastor, usted está hablando de eso, sí, pero para que nosotros de aquí podamos permear hacia afuera. Ahora, está muy de moda que muchos hablan, no, es que hay que salir de las iglesias, de las cuatro paredes. Sí, mijo, y está bien, y estoy de acuerdo. Pero tenemos que tener un cuartel, una embajada para definir las estrategias y de aquí salir y hacer discípulos. Inclusive los soldados, usted los puede ver que andan allá afuera, pero tienen un lugar donde se reúnen a recibir instrucciones y a ser capacitados y a ser entrenados para que de ahí salgan para allá. Entonces sí, tenemos que salir, pero no podemos dejar de congregarnos. Tenemos que seguir siendo entrenados, tenemos que seguir siendo capacitados, tenemos que seguir recibiendo autoridad del cielo sobre nosotros y sobre la tierra. Por eso es que a veces no vemos los milagros de Dios, por eso es que a veces no vemos el caminar de Dios, por eso no vemos el funcionar de Dios en nuestra vida, porque no tenemos autoridad. Y ahorita voy a hablar un poquito más de eso porque vamos a llegar a ese punto. En el Nuevo Testamento, al final de Hechos 19, y si quieres nada más ponlo como referencia, hijo, Hechos 19:41. Dice, el contexto es una vez que está Pablo
predicando ahí en Éfeso y se le hace ahí una rebatinga, ¿verdad? Y ya al final del capítulo cierra con esto: y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. ¿Qué quiere decir? Que estaban congregados. O sea, esto es para avalar lo que les estoy diciendo, que congregarnos estar como iglesia es una asamblea. ¿Estamos de acuerdo? La iglesia es el cuerpo legislativo de Dios. Así es como hacerlo espiritual, vaya, es establecer lo espiritual aquí en la tierra. El rol de la iglesia es que sea un punto donde la gente pueda sentir el cielo, estar en el cielo y tener un contacto con el cielo. Es el establecer el punto de vista de Dios en nuestra cultura, en nuestra gente. Ahora, ¿cómo saber si la iglesia está funcionando realmente como una asamblea de Dios, como iglesia? Pregunta, ¿verdad? ¿Cómo sabemos? Ahí mismo el Señor nos da la respuesta. Versículo 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ojo con la segunda parte. Y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Entonces, ¿a quién le está hablando? A la iglesia, no le está hablando a Pedro. ¿Estamos de acuerdo? Ahí ya podríamos ir entendiendo mejor esta parte. Se está refiriendo a ella, a la iglesia, a la eclesía, a la asamblea. ¿Sobre quién no va a prevalecer el infierno? Sobre la iglesia. La iglesia. Así es, amén. Pero cuando estamos unidos como iglesia en Cristo, el poder de la muerte no nos va a conquistar. El infierno no prevalecerá, dice la Escritura. Tenemos que entender que las puertas eran lugares, sobre todo en esos tiempos, eran lugares donde se reunían los ancianos, donde se reunían a platicar asuntos de gobierno, donde se reunían a legislar. Por eso se está refiriendo aquí a puerta. Un lugar donde se va a sentar la gente que va a establecer la ley de ese lugar. Entonces las leyes del infierno no van a poder prevalecer sobre las leyes de Dios. Definitivamente que no, nunca lo van a hacer. Nunca lo van a hacer. Se debe de ser obviamente una iglesia de Cristo. Ahora, para los que les gustan los deportes, ustedes saben que en los deportes, sobre todo en el fútbol americano, hay jugadas de ofensiva y hay jugadas de defensiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Ataque y defensa. La iglesia de Cristo tiene que ser una iglesia que juegue en ofensiva. Nosotros tenemos que avanzar, nosotros tenemos que establecer, nosotros tenemos que declarar. No estar nada más así esperando a ver qué viene. ¿Y ahora qué viene? Tenemos que estar avanzando. Vamos a decirlo así, muchos lugares usan la palabra iglesia, pero desafortunadamente no es la iglesia de Cristo. Porque podemos ver que no han detenido el avance del infierno dentro de ellas. Así se lo pongo. No han podido detener el avance del infierno aún estando dentro de ellas. Debemos entender que las iglesias tenemos el poder de detener el infierno. Tenemos el poder de asegurarnos de que el infierno no nos gane a la sociedad. No le gane a la sociedad. Nosotros como hijos y discípulos de Cristo tenemos que ser discípulos del reino de Dios. Debemos establecer ese reino de Dios en todo lugar. Ustedes saben que el ministerio que manejamos aquí de varones, que tengo yo, el ministerio de varones, yo le puse así desde el inicio, hombres de reino, porque se trata de establecer el reino de Dios. Ahorita el infierno se ha metido muy duro con los varones. Los varones no están tomando su posición.
la posición bíblica de ser cabeza del hogar, proveedores y protectores del hogar. No están haciendo esa función. Y no es que lo diga yo, lo dice la Escritura, lo dice el diseño de Dios. Así tenemos que ser cada uno en su posición, hombres de reino, mujeres de reino, hijos de reino, discípulos del reino, iglesia de reino, que establezcamos el reino de Dios en cualquier lugar donde nos plantemos. Y mire, y usted sabe, yo no me estoy refiriendo a que donde usted se plante agarre a la gente a bibliazos, ¿verdad? Sino que lo que usted haga en su día a día, donde usted camine, donde usted se pare, donde usted hable, donde usted vaya a comer, donde usted platique, donde usted haga fila para las tortillas, se vea y se note que usted es de Cristo. No puede ser que tiene 20 años invitando a la vecina a la iglesia y usted, no, es que ya la invité, ya me cansé y no me hace caso. Pues sí, pero la vecina la oye, cómo le grita al marido, cómo le grita a los hijos, ¿sí me explicó? ¿Usted cree que va a querer venir? No, hombre, ¿para qué me quiero hacer cristiano? Me ha tocado verlo y escucharlo, no se lo estoy diciendo al tanteo. Tenemos que ser garantía para el reino de Dios. Por eso yo les he hablado aquí varias veces que el venir a Cristo no es nada más cambiar nuestras costumbres, no es nada más hacer las cosas diferentes, sino que cuando verdaderamente tenemos un encuentro con Cristo, nuestro cambio es de adentro hacia afuera. Yo soy el primero que tiene que cambiar. Yo soy el primero, yo sé de qué pata cojeo y yo sé de qué cosas tengo que empezar a ser saneado, limpiado, cambiado. Yo les decía un ejemplo el otro día y es un ejemplo bien sencillo y yo creo que todos lo hemos vivido. Ahora que está el invierno, timbra el despertador y usted mismo puso el despertador. Vamos a decir, usted se tiene que levantar a las 7, por no decirle a las 6 o a las 5. Y usted sabe que se tiene que levantar y por eso puso el despertador, ¿sí o no? Entonces, ¿para qué lo pone? ¿Estamos de acuerdo? Timbra el despertador y ¿cuál es su primera reacción? 5 minutos más. ¿Me estoy explicando? Ese es un ejemplo a lo mejor muy simplón, pero es un ejemplo de cómo nos gana la carne. ¿Me estoy explicando? Si yo mismo sé que me tengo que levantar y yo mismo puse el despertador, suena, ok, a lo mejor no voy a pegar un brinco, pero bueno, ok, lo apago y pues ya me empiezo a levantar. No hay 5 minutos más. Ahora, si yo quiero 5 minutos, bueno, póngalo a los 7:05 pues. Y asunto arreglado. ¿Me estoy explicando? Tenemos que ser constantes, tenemos que ser disciplinados. Eso no va a cambiar tal vez de hoy a mañana lunes, pero tenemos que empezar a caminar. Tenemos que empezar a hacer las cosas. Tenemos que empezar a ir al gimnasio. No se me va a notar en un día, ni en una semana, ni en un mes. Pero a lo mejor en 3, en 6 o en un año, ya me voy a ver como Schwarzenegger. Bueno, no sé, ¿verdad? Así que esa es la pregunta, ¿por qué hay tantas iglesias y aún vivimos con tanta debilidad espiritual? Porque no hemos caminado a la madurez, porque jugamos nada más a ser cristianos. Versículo 19. Y a ti, le dice el Señor, y a ti te daré. ¿Estamos de acuerdo que acabamos de hablar de iglesia en plural? El infierno no prevalecerá sobre ella, ¿estamos de acuerdo? Y sigue hablando, dice, a ti, ¿a quién? A la iglesia, te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A quién le da las llaves del reino de los cielos? A la iglesia. No se las dio a Pedro para que hagan chistes y películas ahí abriendo la puerta del cielo, no es eso. No es eso. Sí es muy divertido, ¿verdad? Verlo no es eso. Las llaves del reino de los cielos son para la iglesia. Ahora, si somos su iglesia, ¿realmente tenemos las llaves del reino? ¿Realmente lo tenemos? ¿Les ha pasado que tienen que ir a algún lugar o que tienen que salir inclusive corriendo a algún lugar y se les olvidan las llaves? ¿Qué pasa? Se tienen que volver por ellas, ¿cierto?
Porque si las necesitan para abrir algún lugar, no van a poder entrar. O si son las del auto, pues no lo van a poder echar a andar. Necesitan las llaves. Ahora, también les ha pasado que traen un llaverote con muchas llaves y no saben cuál llave usar o no saben para qué son. Y tienen 20 años ahí con el llavero y esta llave, no sé, yo ahí la traigo. ¿Les ha pasado? Yo sí conozco gente así, a mucha gente. Hay iglesias que pueden ahí tener las llaves y no saben usarlas. O como también hay iglesias que definitivamente no tienen las llaves. No las tienen. Ahora, déjeme le digo algo. La escritura habla que las llaves del cielo se las va a dar a la iglesia. Usted no anda cargando esas llaves ahí. No, el Señor no le dio un llavero personal a cada uno. ¿Sí se ha fijado que hay mucha gente que habla y ora y decreta que abre y cierra y ata? Si no lo hacemos congregacionalmente, no funciona. Porque las llaves son para la iglesia. Pero si usted viene y se congrega, si ustedes están unidos, si están en un grupo de oración, le puedo asegurar que van a funcionar. Pero usted tiene que estar congregado, tiene que estar unido y tiene que estar en un mismo espíritu. No puede estar alguien hablando acerca de sanidad y otro por acá orando, reprendiendo otra cosa. No, porque ahí ya no hay unidad. Eso también está mal enseñado. Cuando oremos tenemos que orar siguiendo a la persona que está dirigiendo la oración. No puede usted orar para allá para su rancho, porque entonces no estamos orando en unidad. Y si no oramos en unidad, no estamos orando lo mismo. Entonces no hay acuerdo, y si no hay acuerdo, no hay asamblea. Si no hay asamblea, pues no hay poder de Dios. ¿Les ha pasado que van a una reunión y que dice se disuelve, no hay acuerdos porque no se reunió la gente necesaria? ¿Les ha pasado? También a la iglesia le puede pasar. Así que usted no se puede perder ni una sola asamblea. No se la puede perder. Usted puede decir que estará muy en paz en Dios, pero la escritura dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y si la palabra dice lo contrario, no es cierto que usted pueda estar en paz con Dios. Eso es pecado porque no está cumpliendo con la palabra. Fíjese lo que dice Segunda de Crónicas 7:14. Usted lo conoce, es un versículo muy conocido. Y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este versículo mucha gente lo declara, mucha gente lo ora. ¿Se refiere a una persona? ¿A quién se refiere? A su pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios, unidos por medio de Cristo. Se está refiriendo a su iglesia. Por eso es importante juntarnos, congregarnos, unirnos, orar. No en lo individual. Ya en otra ocasión también les había hablado. El Señor quiere que podamos ser familia. Por eso nosotros aquí en Pacto decimos, somos familia. Somos familia. Donde en la familia no hay ovejas, hay hijos. ¿Qué diferencia hay? A la oveja nomás la trasquila y le da comida. Al hijo se le educa, se le enseña, se le ayuda a crecer, se le apoya cuando va a hacer algo. El hijo recibe herencia. Pero si usted prefiere ir a donde nomás lo traten de oveja, bueno, pues ¿qué se puede hacer? Yo sé que aquí no, yo lo dije por ahí si hay alguien que lo tenía que oír. Así que este asunto de iglesia es algo más que el nombre, es ejercer autoridad del cielo aquí en la tierra. Ahora, si usted confunde las llaves, pues no va a poder abrir ninguna puerta. Hay mucha gente, hay muchos servidores, hay muchos líderes, diáconos, póngale el nombre que usted quiera, pastores, intentando abrir con las llaves equivocadas o intentando abrir sin llaves.
Porque para poder tener las llaves, usted también tiene que tener autoridad. Si usted no tiene autoridad, si no tiene las llaves, no va a poder hacer nada. ¿A qué se refiere con autoridad? Autoridad es cuando alguien de un alto rango o de un rango mayor al suyo le permite a usted o le da permiso de hacer algo. ¿Me estoy explicando? Yo les ponía el ejemplo. Si yo me paro así como vengo ahí en la Tecnológico a querer parar los carros, ¿qué cree que va a pasar? Me van a atropellar. Primero que nada me van a recordar a mi familia. Sí, el 10 de mayo muy probablemente. Me van a echar el carro encima, me van a amenazar, me van a hacer el saludo hawaiano, me van a hacer muchas cosas, pero no se van a parar. Pero si yo llego uniformado, con una gorra, pues ponga, mi silbato, póngale que pistola no, pero un silbatito sí. Y me paro ahí en medio y le digo, yo le puedo asegurar que se para. ¿Por qué? Porque voy representando autoridad. Voy representando a alguien que me dio el permiso yo de poder parar un carro. ¿Me estoy explicando? Si yo no estoy en comunión con el Señor, es más, el Señor ni me conoce, como le dijeron a aquellos hombres que intentaron sanar a un endemoniado, que les dijo el endemoniado, pues yo sé quién es Cristo, conozco a Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? Qué caray, no tenían autoridad, porque el Señor no les delegó autoridad, porque el Señor ni los conocía. Si nunca se habían parado en la iglesia, si ni nunca se habían puesto a orarle al Señor, ¿cómo iban a poder tener autoridad? Mucho menos recibir un juego de llaves. Cuando usted le da llaves a alguien, es porque ya conoce a esa persona, tiene la confianza y sabe que no pasa nada. ¿Me estoy explicando? ¿O usted le da llaves de su casa a todo mundo? Claro que no. Tiene que ser alguien que usted sepa que usted le está delegando esa autoridad de poder abrir su casa. Por eso le repito, las llaves para atar y desatar le fueron dadas a la iglesia. A la iglesia. Entonces hay mucha gente que se mueve y que actúa en la manera en la que piensan o por emociones, no por una autoridad dada por Dios, no por una autoridad que venga de Dios. Nosotros tenemos que reflejar a Cristo en cualquier área de nuestra vida. Cristo tiene que influenciar toda nuestra vida, tiene que reflejar el reino y tenemos nosotros que reflejar a la sociedad del reino de Dios. Ese es el objetivo que tenemos. En la segunda parte del versículo 19 dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. En otras palabras, todo lo que prohíbas en la tierra se prohibirá también en los cielos. Todo lo que permitas en la tierra se permitirá en los cielos. Así que tenemos que buscar y obtener esa autoridad de Dios, el poder del reino. Y esto será cuando el Señor nos delegue esa autoridad, cuando nosotros empecemos a ser conocidos por el Señor y que el Señor conozca de nuestra vida, de nuestro corazón, que podamos tener una intimidad con Él. Tenemos que convertirnos en verdaderos discípulos. Discípulos, y esta palabra es bien importante. A veces no nos convertimos en verdaderos discípulos, principalmente por dos razones. O no hemos sabido ser discípulos, porque a veces no somos maleables. A veces no queremos. A veces no somos enseñables. O sentimos que sabemos tanto que, ¿qué me va a enseñar el pastor si ni la primaria terminó? No se crean, si tengo maestría. ¿Qué me va a enseñar? No somos maleables. O, ese mensaje ya lo oí. Y lo oí en TikTok y lo oí en el Facebook y se lo oí a ese otro pastor famoso. Entonces, ¿por qué no lo hacen? No somos discípulos.
No hemos sabido ser discípulos. Y la segunda vertiente o la segunda razón por la que a veces no somos discípulos es porque estamos en una iglesia donde no nos enseñan, donde no somos discipulados, donde nomás nos quieren tener ahí para llenar espacios o para hacer montón, pero que no se ocupan personalmente de mí, donde no tengo la oportunidad de crecer, donde no tengo la oportunidad de ejercer un liderazgo, donde no tengo la oportunidad de hacer algo más, no tengo la oportunidad de nada. Y cada vez que levanto la mano me dicen, es que no es tu tiempo, es que todavía no. Ahí se le puede ir la vida. Pero la verdadera intención es que esa iglesia no está buscando hacer discípulos. Está atrayendo a la gente con cualquier otra cosa menos con hacer discípulos. Así que usted tiene que entender que la meta es ser discipulado, que usted pueda ser discipulado, que usted pueda crecer en el Señor y que pueda madurar en el Señor. Porque la iglesia no es una membresía. Y es a lo que voy. Cuando usted viene a la iglesia, usted viene a ser discipulado, pero también viene a servir. No es un miembro único y nada más para sentarse y recibir y que lo atiendan. Usted también tiene que ayudar a servir. La iglesia somos todos, por eso somos familia, por eso todos nos ayudamos, por eso todos hacemos todo por todos. Hacemos todo por todos. Tenemos que representar a Cristo en todas las áreas. Mire, Cristo en el umbral de la última cena está dándole una declaración a sus discípulos y les está diciendo, toda autoridad me ha sido dada, en el cielo, en la tierra, en todo lugar. En otras palabras, o sea, yo soy aquí el mero McLean, yo aquí tengo todo el power, les está diciendo. Digo, para que me entiendan los más jóvenes. Acto seguido, fíjese, acto seguido, toma el equivalente a una toalla, se la ata a la cintura y se pone y le lava los pies a sus discípulos. ¿Qué nos está diciendo? Que el concepto del cielo para ser el más importante no es el que me atiendan, sino que el concepto de más importante es el que más sirve. Y si yo soy miembro de esta asamblea, yo tengo que aprender a ser discípulo y tengo que aprender a servir. Ahora no va a empezar a servir así de buenas a primeras. Tenemos que empezar a trabajar con usted, con su vida, con su corazón, a sanear tal vez primeramente algunas heridas y ya posteriormente que empiece a servir. Tiene usted que ser transformado y tiene que empezar a servir. Y lo digo de esta manera porque hay otros muchos lugares donde llegan el primer día y al siguiente día ya lo quieren tener sirviendo. Entonces no le dan la oportunidad a la persona de que pueda tener una madurez, que pueda tener una sanidad. Y en lugar de estar sirviendo, estableciendo el reino de Dios, va a estar sirviendo desde su perspectiva, desde lo que yo creo, desde mis emociones. Y en lugar de ayudar a hacer discípulos y a restaurar más almas, tal vez voy a lastimar más. ¿Me estoy explicando? Entonces tenemos que tomarnos un tiempo para poder nosotros trabajar, pero también tenemos que servir. Primera de Pedro 2, versículo 4, y ya con esto voy cerrando. Le prometo que sí, no me va a tardar media hora. Mire lo que nos dice aquí mi tocayo. Acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente de los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Se está refiriendo a Cristo. Versículo 5. Vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual, como iglesia y sacerdocio santo. ¿Para qué?
para ofrecer sacrificios espirituales aceptados al Señor, a Dios, por medio de Jesucristo. Pero aquí amarramos dos cosas. La piedra angular para la iglesia es Cristo, y nosotros somos esas piedras que vamos a terminar de conformar esa iglesia, esa unión, ese fundamento para establecimiento de su iglesia, siendo una embajada del cielo en la tierra, para de aquí ofrecer sacrificios espirituales al cielo, pero también impactar a la sociedad. Eso es lo que está diciendo aquí mi tocayo. Así que Dios hará grandes cosas para usted, pero también las va a hacer para su iglesia. Y Dios quiere hacerlo de manera colectiva. Cada vez que el Señor daba una profecía, cada vez que el Señor daba una palabra, la palabra era para su pueblo, no para un individuo, no para usted, era para el pueblo. Y nosotros como iglesia somos el pueblo de Dios. Usted tiene que estar conectado al cuerpo. Usted ha visto una película que es muy viejita, pero recientemente sacó una serie nueva donde anda una manita así sola. ¿Sí la ha visto? ¿O la vio? Ándele, los locos Adams. Es que en mis tiempos sí lo ponían. Cuando nosotros no nos congregamos, somos como esa manita. Ahí anda sola. No tiene cuerpo, no tiene brazo, no tiene cabeza, no tiene pies, no tiene nada. Es la manita. Ahí anda la manita. Podrá hacer ciertas cosas, pero no hace lo que hace el cuerpo completo. No actúa ni ejecuta como puede ejecutar un cuerpo completo. No lleva bendición como lo puede llevar un cuerpo completo. Si usted está desconectado del cuerpo, que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, usted no va a poder hacer nada por sí mismo. Tiene que estar conectado. Dios quiere que usted esté conectado. Y es tiempo de que la iglesia de Cristo sea manifestada a la sociedad a través de nosotros, por nosotros y para nosotros también. El reto de este día, de esta tarde, es que a partir de hoy usted entienda la importancia de la iglesia. No es un club social, no es un ratito para pasar el tiempo, no es parte de una rutina. Es establecer asamblea, congregarnos, bajar la bendición del cielo a la tierra y podernos llevar un pedacito a nuestra casa. Pero tenemos que congregarnos. No lo vea como una lata, no lo vea como un problema. Es una bendición para su vida. Cualquier problema que usted pueda tener en su vida no va a mejorar con que deje usted de reunirse 2 horas, 3 horas el domingo. No va a mejorar. En cambio, si usted pone sus problemas en pausa y viene y no se pierde la bendición de Dios, yo le puedo asegurar, y si no viene y me cambia el nombre, yo le puedo asegurar que usted va a ver la mano de Dios en su vida. Pero usted tiene que ser parte del cuerpo. Somos el cuerpo legislativo de Dios. Qué bonito se oye así, ¿verdad? Somos la asamblea de Dios, representantes de Dios aquí en la tierra. Pero mientras no seamos parte, mientras no nos congreguemos, no vamos a ver el poder de Dios en nuestra vida. Es tiempo, iglesia, es tiempo de levantarnos. Es tiempo de ver el poder de Dios manifestado en todas las áreas de tu vida. Pero tenemos que empezar por manifestar asamblea, por manifestar unión, por manifestar que somos rocas vivas unidas en Cristo, que es la roca que fundamenta todo lo que creemos. Así que yo te invito esta tarde a que seas discípulo. Y tienes que ser un discípulo de tal manera que tú puedas hacer más discípulos. En alguna ocasión yo les decía, para que usted pueda ser discípulo, no es solamente agarrarlo a bibliazos y que hagan la oración de fe.
Usted se lo tiene que llevar a vivir a su casa. Eso lo decía yo en modo figurativo, ¿verdad? Claro, me refiero a enseñarle con el ejemplo, a tratar de estar en contacto con esa persona, reunirse con esa persona, visitar a esa persona, para que la persona pueda ver cómo es un matrimonio en Cristo, para que pueda ver cómo es un hombre de reino, una mujer de reino, una familia de reino. Porque usted sabe que el ejemplo arrastra, ¿verdad? Dicen por ahí. Hacer discípulo no es únicamente hacerlos recitar o repetir una oración. Es mostrarles también por medio de nuestra vida cómo se puede vivir de la forma en que Dios quiere que lo hagamos. Así que tiene usted que ser discípulo y tiene que hacer discípulos. Y usted va a ver la manifestación de Dios en su vida, en su familia. Y yo sé que lo vamos a ver también en nuestra sociedad, en nuestro estado, país, en el mundo lo vamos a ver. Pero necesitamos, como iglesia, impactar al mundo y no que el mundo esté impactando las iglesias. Póngase de pie que vamos a orar.